soldadura. Nosotros formamos parte de la UNOVA. La UNOVA es una universidad que se encuentra en la localidad de Junín, provincia de Buenos Aires, norte de la provincia de Buenos Aires. En realidad no estamos tan lejos. Y nosotros trabajamos en la UNOVA, por un lado, como docentes de la cátedra Unión de Materiales por Soldadura. Esta cátedra forma parte de Ingeniería Mecánica, 5º año de Ingeniería Mecánica. Y por otro lado, formamos parte de un laboratorio que se llama LEMEG, que pertenece a la UNOVA, que es el Laboratorio de Ensayos de Materiales y Estructuras. En este laboratorio, después, en la próxima clase al final le vamos a hacer un comentario general sobre qué trabaja el laboratorio, pero dentro de todas las áreas en las que trabaja, también está el área soldadura o el área metales y aleaciones, donde muchas veces nos toca hacer asesoramiento en soldadura, dictar capacitaciones, etc. En esta oportunidad, y debido a que durante varios años trabajamos en conjunto con el CIETER, no desde el LEMEG, porque la realidad es que esta es la primera actividad que hacemos en conjunto con el CIETER LEMEG, pero sí, como con la gente del CIETER tenemos mucho tiempo de trabajar en conjunto, con la gente de Apache, porque en algún momento íbamos semanalmente a trabajar a Apache. Surgió esta idea de dictar esta capacitación, y teniendo en cuenta que por ahí esto que para todos se nos presentaba como dificultad, que era el trabajo a distancia, el no poder ir presencialmente a determinados lugares a capacitar o a trabajar, es como que vimos el vaso medio lleno, y bueno, y entonces a Vivi dice, che, ¿por qué no organizamos un curso a distancia donde sabemos que hay un montón de gente que se va a poder sumar, sin tener, o sea, intentando sacar del medio ese impedimento que era la distancia? Y bueno, y que todos aprendimos en este último tiempo que no tiene por qué todo ser presencial, ¿no es cierto? Un tipo de capacitación como esta se puede dar perfectamente desde la virtualidad. Bien, esperen que yo lo que necesitaría es agacharme porque tengo un montón. Ahí está, ahí me saqué los zócalos que tenía con personas, pues si no, no veía las diapositivas. Bueno, arrancamos si querés, Ale. Del LEMEG vamos a hablar la clase que viene, y vamos a contar un poquitito qué cosas hacemos y eso, pero hoy vamos a hablar de soldadura, que es lo que nos gusta a todos nosotros. Ale, no sé si vos querés presentarte, o alcanza con lo que dije yo. Nunca alcanza con lo que diga yo de vos, porque la verdad, compañero de oro el Ale. Fue mi alumno, Ale, y ahora es mi compa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, María, excelente presentación, muy buena. Buenas tardes a todos, perdón que no saludé, así que... Él sabe soldar, chicos, es mi coequiper, él es ingeniero mecánico, yo soy metalúrgica, él sabe soldar. Es para que... es como que nos complementamos, ¿no? La que habla de soldadura y el que sabe lo que hace, sería básicamente. Bien. Hoy yo traje para mostrarles, nosotros vamos a hacer 2 jornadas de capacitación. En esta primera vamos a hablar de procesos de soldadura que estoy segura que ustedes utilizan. ¿Ustedes tienen acceso al micrófono ahí? O sea, ¿pueden habilitar el micrófono y en todo caso interrumpir? Hola. Perfecto. Bueno, no, porque entonces por ahí si quieren lo podemos hacer un poco interactivo. No hay problema con eso, chicos. No hay problema que hagan una pregunta, que digan este proceso lo uso, no lo uso, sé de lo que estás hablando, no tengo idea. No hay ningún problema con eso. No se preocupen. Bueno, muchachos, entonces lo que yo acá me planteaba con Ale, nos planteábamos en principio hoy hablar de 2 procesos de soldadura que seguramente ustedes conocen, y la clase que viene ya ir un poco más a la parte de lo que es el equipo de soldadura, la parte eléctrica de sus equipos, y hablar un poquitito también de lo que es la simbología de la soldadura, de lo que son los tipos de juntas, todas cosas que yo estoy segura que todos conocemos. Ahora no sé si todos manejamos la terminología que deberíamos manejar para hablar de esas cosas, pero no me cabe la menor duda de que todos sabemos sobre proceso GEMAU y sobre proceso SMAU.
De eso no me cabe la menor duda. Hoy lo que vamos a hacer es describir un poquitito esos procesos, y como decía, la semana que viene ya nos vamos a meter con Ale, que es el experto, en la parte más práctica. Si bien no es fácil hablar de cuestiones prácticas virtualmente, vamos a intentar hacerlo. Y estoy segurísima que se va a armar un buen debate y vamos a hacer un buen trabajo todos juntos, ustedes y nosotros. Pasale si querés. Bien. Lo primero que vamos a hacer es hablar un poquitito de lo que significa soldar, porque soldar es una técnica que requiere de una gran habilidad por parte de los soldadores. No cualquiera puede soldar, no cualquiera sabe soldar o aprende a soldar. Yo creo que ustedes están en el lugar que están porque tienen esa capacidad. No es un proceso fácil, soldar es unir, pero no todas las uniones que nosotros hacemos son soldadura. Podemos abulonar y eso no es soldar. Para que exista un proceso de soldadura se requiere de las habilidades que tienen ustedes, y esas habilidades implican darle continuidad a dos materiales que yo estoy intentando unir. Darle continuidad significa que no los voy a bulonar, porque cuando quiero le saco el bulón y lo separo de nuevo. En cambio, si yo sueldo algo y logro darle continuidad, automáticamente dejo de distinguir qué parte era una de mi material y qué parte era la otra, porque las uní, las fundí en un todo. Esa es la diferencia entre lo que es unir mecánicamente algo de lo que es soldar algo. Para soldar yo puedo utilizar procesos que requieran calentamiento, que requieran mucho calentamiento, y puedo utilizar algunos otros procesos que no requieren de calentamiento. Aunque suene raro soldar sin calentar, también puede ocurrir específicamente en un proceso de soldadura que se conoce como presión en frío. Por otro lado, para soldar puedo aplicar presión mecánica. No significa presión entre las dos piezas que voy a soldar, sino ejercer con mi equipo de soldadura algún tipo de presión. Y también puedo utilizar o no metal de aporte. Ale, si querés pasar a la que sigue, porque no me acuerdo qué es. Acá, perfecto. Nosotros a la hora de clasificar metalúrgicamente a los procesos de soldadura lo podemos hacer en estos tres tipos: fase sólida, fase líquida y fase sólido-líquida. Cuando yo hablaba antes de procesos de soldadura que implican metal de aporte y procesos de soldadura que pueden no implicar metal de aporte, ¿tienen idea a qué estoy haciendo referencia? ¿A alguno se le ocurre algo? Meleca Enzo, por ejemplo. Digo porque Enzo trabaja con nosotros, entonces digo, se tiene que animar a hablar el desgraciado. Pero ¿alguien tiene idea de lo que estoy hablando cuando digo metal de aporte, no metal de aporte? Hablen, chicos. Che, nadie tiene nada para decir. ¿Qué es un metal de aporte? Metal de aporte sería cuando le agregás algo a la soldadura para que penetre mejor. Claro, por ejemplo, el alambre en la soldadura semiautomática, por ejemplo, el electrodo en la soldadura manual. Eso es el metal de aporte. Pero estoy segura que todos lo saben. Enzo habla porque tiene la obligación de hablar, pobrecito. Pero todo el resto sabe de lo que estoy hablando. Nada más que no sé, están mudos. Che, bueno, entonces eso es metal de aporte. En relación a cuando decíamos presión, hablábamos de la presión que ejerce nuestro equipo de soldadura, estamos haciendo referencia, por ejemplo, a la soldadura por puntos. ¿Saben lo que escucharon alguna vez hablar de soldadura por puntos? Simplemente si escucharon hablar. Sí, un tipo de soldadura, chicos, que se utiliza, ustedes me corrigen, sino en la industria automotriz, en la fabricación de automóviles, que se va con los dos electrodos, uno por arriba y otro por abajo, y se sueltan los puntitos. Eso es una explicación sin un aporte de material. Ese es un ejemplo, exactamente, ahí está, ahí vamos. Ese es un ejemplo de un proceso de soldadura que no requiere aporte, pero que sí requiere
presión por parte de los electrodos. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a poner las dos piezas muy bien en contacto, para que esos electrodos, que son electrodos de cobre, hagan circular corriente y se me genere la unión. Pero está muy bien lo que vos dijiste, porque ese es un caso donde no se requiere metal de aporte. Bien, decíamos que los procesos de soldadura, desde el punto de vista metalúrgico, los podemos clasificar en fase sólida, líquida y sólido-líquida. ¿Qué serían procesos de soldadura en fase sólida? Serían procesos de soldadura donde yo sueldo las piezas sin que se me forme una pileta líquida. ¿Vieron cuando ustedes sueldan con la semi o sueldan con la manual que se les forma una pileta líquida? Ustedes lo saben mejor que yo, porque yo, repito, no sé soldar. Se les forma una pileta líquida. Bueno, existen otros procesos de soldadura que por ahí no son los más comunes, ¿no? Pero donde las dos piezas se calientan mucho, pero no llegan a derretirse. No llega a formarse líquido. Esos procesos de soldadura se conocen como procesos de soldadura en fase sólida. Un ejemplo sería la soldadura por fricción, que es, ahí Ale la va a marcar con el puntero, eso es, que es ese que está ahí arriba, donde las dos piezas van, una pieza va girando, se pone en contacto con la otra que permanece quieta, sin girar, y entonces friccionan una con la otra, eso genera calor y se unen, se sueldan. Pero no chorrean, no se llega al estado líquido. Los procesos de soldadura en fase líquida son los que estamos acostumbrados a trabajar en general en las empresas, del tipo metal mecánico, de la maquinaria agrícola, donde el metal base que yo voy a soldar, el fierro que voy a soldar, la chapa que voy a soldar, llega a un estado líquido, y también el aporte que yo le estoy incorporando, que como decíamos recién, puede ser un electrodo revestido, puede ser un alambre, etc. Se derrite tanto ese alambre como el metal base que yo voy a soldar. Y formo lo que todos conocemos como pileta líquida, que enseguidita se vuelve a hacer sólida, se vuelve a endurecer, ¿no es cierto? Al toque se vuelve a endurecer. Más rápido de lo que nosotros querríamos se vuelve a endurecer. Pero bueno, esos serían los procesos de soldadura en fase líquida. Ese ejemplo que ahí está señalando Ale es un proceso de soldadura que la gente de Apache lo conoce y no me cabe la menor duda que es el proceso de soldadura por arco sumergido. ¿Estamos de acuerdo que lo conocen? Sí. O todo, algún otro que lo conozca también. Sí, acá en Apache trabajábamos con arco sumergido también. Con arcos, en una época estaba Cubito soldando arco sumergido, ahora no sé quién estará. Claro, bueno, no, Cubito no está más. No está más Cubito. Bueno, y después, entre otros, ¿no es cierto? Uno es el de arco sumergido, otro es la semiautomática, otro es el proceso de soldadura manual, el de electrodo, la eléctrica común. Todos esos procesos de soldadura son en fase líquida. Por otro lado, tenemos los procesos de soldadura en fase sólido-líquida. ¿Por qué sólido-líquida? Porque acá el tubito que se está soldando no llega a formar un estado líquido. Significa que no se derrite, que no chorrea. Pero el aporte que yo le estoy incorporando sí alcanza el estado líquido. El aporte sí. Sería el caso de la soldadura del plomero, donde antes, ahora ya se suelda poco y nada, pero los caños de plomo con las barritas de estaño plomo en realidad, pues también son una aleación. Ese sería el caso de la soldadura en fase sólido-líquida, que no sé si ustedes la conocen como soldadura fuerte y soldadura blanda. ¿Alguno la conoce con estos términos? No. ¿No? Bueno, se habla de soldadura fuerte y de soldadura blanda cuando hablamos de estos procesos de soldadura en fase sólido-líquido, o la soldadura del plomero. La del plomero específicamente es soldadura blanda. Seguimos, ¿vale? Chicos, ustedes interrumpan, porque acá estamos todos para... Ustedes van a tener un montón de aportes para hacernos a nosotros, porque ustedes conocen mucho de la práctica y yo nada. Entonces, interrumpan y aporten lo que ustedes quieran, y entonces el curso lo hacemos entre todos. Bien, los procesos de soldadura GEMAU y SMAU, que vamos a pasar a describir, que vamos a decir qué significa cada cosa, etc., son procesos de soldadura, como recién decíamos, que ocurren en fase líquida, pero además podemos decir que
Todos estos procesos de soldadura en fase líquida requieren de una fuente de calor, porque las piezas que yo voy a soldar se calientan. Específicamente en los procesos de soldadura SMAU y GMAU, el calor se genera por arco eléctrico. ¿Y qué es un arco eléctrico? Un arco eléctrico es una descarga continua, una descarga eléctrica que ocurre entre dos conductores que están separados a una cierta distancia. Fíjense, el conductor superior sería el electrodo, sería el alambre, sería el electrodo revestido, y el conductor inferior, en este caso, es el material base que yo voy a soldar. La distancia que existe entre esos dos conductores, en este caso es lo que conocemos como longitud de arco. La longitud de arco es la distancia que existe entre mi electrodo superior y mi electrodo inferior. ¿Y qué significa descarga continua eléctrica entre dos conductores separados y toda esa cosa rara? Que ahí adentro, en esa longitud de arco, yo voy a tener, en el caso de la soldadura semiautomática, un gas que podrá ser argón, que podrá ser el atal, que podrá ser el dióxido de carbono o el anhídrido carbónico, depende cómo lo conozcamos, o que podrá ser el aire, si estoy soldando con un electrodo manual. Pero ¿qué le pasa a ese gas? Sea aire o sea mi gas protector en la semiautomática. Ese gas se descompone en partículas muy, muy, muy chiquitas. Y al darse esa descomposición en partículas chiquititas, que tienen distintos signos, porque fíjense que ahí aparecen los más y los menos. Al descomponerse en esas partículas tan, tan pequeñitas, por acción simple de esa descomposición se genera mucho calor. Y ese calor es el que nosotros no, ustedes, aprovechan para generar la soldadura. Sí, seguimos, Ale, si te parece. Bien, bueno, acá el que entiende de esto es Ale, así que ahora le vamos a dar la palabra, pero bueno, lo que tenemos ahí es una fórmula que a nosotros nos permite saber qué tanto calor estamos aportando en nuestras soldaduras por arco eléctrico, ya sea en la semi, por ejemplo, o en el arco sumergido, o en la soldadura manual, o en la soldadura TIG. ¿Escucharon hablar o alguno conoce el proceso TIG? Sí, acá lo usamos. ¿Acá en dónde, chicos? Bertotto Boglione. Ay, para que no te entendí. Bertotto Boglione. Bueno, ahí, esta fórmula se puede utilizar entonces para calcular cuánto calor le estoy aportando a mi proceso de soldadura. ¿Cómo calculamos ese aporte de calor? Lo calculamos a través de una fórmula matemática que es muy simple y que todos nosotros estamos en condiciones de aplicar cuando estamos soldando. Que si queremos conocer nosotros desde el punto de vista práctico cuánto calor le estamos aportando a nuestra soldadura, lo podemos hacer, pero sin problemas, muchachos, porque es una pavada. Lo que tenemos que hacer es, por un lado, yo acá puse un esquemita de una foto que habré sacado de alguna Tauro de Apache en su momento. Pero fíjense lo que dice ahí arriba, la B de voltaje, que dice 23 volts, porque ahí parece 230, pero es 23.0 lo que tiene la foto. Y abajo dice 185 amperes. Si yo multiplico 185 por 23, y si a eso lo divido, hago con una calculadora o a mano, a mano yo no me acuerdo más cómo se hacen las multiplicaciones, pero bueno, suponiendo que me acordara, hago 185 por 23, eso me da un resultado, y a ese resultado lo divido por la velocidad con la que soldé mi cordón. Entonces, ¿cómo hago para medir la velocidad con la que soldé? Mido la longitud de mi cordón, no sé, un cordón de 30 centímetros. Digo, bueno, 30 centímetros. ¿Cuánto tardé en soldarlo? Tantos segundos. Entonces, agarro y digo, bueno, esa longitud que yo soldé, dividido el tiempo que tardé, me va a dar mi velocidad de soldadura. Ese valor de velocidad de soldadura lo utilizo para calcular el calor aportado. Entonces, repetimos, multiplicamos el voltaje, o la fuerza que ustedes le dicen, por la corriente, y a eso lo divido por la velocidad que soldé, y obtengo aproximadamente el calor aportado. Después lo que voy a hacer es multiplicarlo por un coeficiente de rendimiento, que ahí Ale se los puso,
Y fíjense que, por ejemplo, para el proceso MIG, para la semiautomática, ese coeficiente es aproximadamente de 0,8. Y entonces ahí obtengo el calor con el que aporta, el calor que yo estoy aportando. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben con qué corriente sueldan, con qué fuerza sueldan? ¿Tienen idea? ¿Lo pueden mirar eso en sus equipos? Sí. ¿Tienen algún valor? Quiero saber. Así aprendo. ¿Con qué corriente? Alguien que me diga, yo sueldo con tanto. Un espesor gruesito, ponele. Alguno que suelde un espesor gruesito, que me diga más o menos con qué corriente suelda. ¿No? La corriente vendría a ser el amperaje, ¿no? El amperaje, sí. Y acá, por ejemplo, tenemos una tabla que va de hasta 250 para soldar en cortocircuito. Muy bien. ¿Y vos ustedes soldan en cortocircuito? Mayormente sí, Muy bien. con alambres macizos. Con alambre macizo. O sea que están dentro del rango de un bajo calor aportado. Está muy bien eso, está muy bien. Bueno, entonces fíjense, esas corrientes manejamos, hablamos de 200 amperes, fíjense que esta foto acá de la soldadora Tauro dice 185, o sea que más o menos estamos ahí, pero así calculamos el calor aportado, o sea, ustedes teniendo ese dato del amperaje, el dato de la fuerza, y dividiéndolo por la velocidad de soldadura, tienen más o menos una idea del calor que están aportando. Si después a eso lo multiplican por el coeficiente que figura ahí donde dice rendimiento, que ustedes, si sueldan con la semi, tendrían que utilizar el 0,7 o 0,8. No sé si sueldan con qué gas sueldan, por ejemplo. Alguno que me cuente con qué gas. Atal, anhídrido, argón puro, mezcla. Perdón, se me entrecortó un poquito. Con Natal. Acá en Con Apache Natal. soldamos con Natal. Bueno, sueldan con mezcla, entonces lo que tendrían que multiplicarlo es por 0,8. Agarran el amperaje, lo multiplican por el voltaje, lo dividen por la velocidad con la que soldaron y lo multiplican por 0,8, y tienen ahí una idea del calor que ustedes le están aportando a su soldadura. Que es bastante interesante saber cuánto calor le están aportando. Bien, ¿querés que sigamos, Ale, un poquito? Bueno, ¿quién suelda con la semi? ¿En qué empresa no se suelda con la semi de las que estamos hoy acá? Arranquemos así mejor. ¿Todos sueldan con semi? Sí, Bertotto sí. Entonces no le erré con el proceso que elegimos acá con Ale para exponer. Miren si nos veníamos con otro proceso. Friction Steel Welding, salíamos. Nada que ver. Bueno, el proceso semiautomático que ustedes utilizan tiene un nombre un poco más sofisticado, con el que hacemos chapa, todo lo que más o menos hablamos de soldadura, los incluyo a ustedes, por supuesto, y ese nombre se conoce como proceso de soldadura por arco de metal y gas. Esa sigla que ustedes ven ahí abajo que dice GEMAU, proviene del siguiente lugar, chicos. Cada cosa con la que trabajamos nosotros, más allá de que lo sepamos o no lo sepamos, cuando recién ustedes me decían, tenemos una tablita que nos dice más o menos para cortocircuito con qué corriente soldar. Toda esa información sale de normas que fueron escritas para que la gente, por ejemplo, en este caso, para que la podamos aplicar en soldadura. Esas normas las pueden escribir diferentes instituciones. Una de las instituciones más importantes que escribe normas relacionadas a la soldadura es una institución norteamericana, chicos, que es la Asociación Americana de Soldadura, o Sociedad, no me acuerdo, American Welding Society, no sé el Society, Ale, de qué es. Sí, creo que de sociedad.
Ahí está, Sociedad Americana de Soldadura. Son los yanquis, chicos, que escribieron un montón de normas de soldadura, y nosotros obviamente, como buenos argentinos, agarramos todo lo que dicen los yanquis, y ahí tenemos las normas de la AWS. Entonces, ellos entre todas esas normas que escribieron, donde por un lado dicen, bueno, para soldar en cortocircuito usáis hasta este nivel de corriente, también dicen, bueno, internacionalmente a nivel mundial, al proceso de soldadura semiautomático le vamos a llamar GMAW, que viene de una sigla en inglés, Gas, Metal, Arc Welding, pero no importa eso. Lo que sí es interesante saber es que si ustedes hoy se juntan con un japonés, el japonés no habla nuestro idioma y nosotros hablamos japonés, nosotros le escribimos GMAW y él dice, ¿lo va a conocer o no lo va a conocer? Porque es una denominación internacional a nivel mundial. Para cada uno de los procesos de soldadura existe una nomenclatura, una denominación internacional para que todos podamos hablar el mismo lenguaje, conozcamos o no conozcamos el otro idioma. Entonces, si el tipo suelda GMAW, ya, si ve GMAW dice, bueno, yo también sueldo con la semiautomática, o no sueldo con la semiautomática y sueldo con esta otra sigla. Y hay para cada proceso de soldadura una sigla en particular que dio la AWS. El proceso, entonces, todo esto que dice acá, GMAW y proceso de soldadura por arco de metal y gas, es proceso de soldadura semiautomática. Fíjense, en el proceso de soldadura semiautomática, que es el que utilizan ustedes, la característica principal, porque nosotros en general los procesos de soldadura los comparamos todo con la eléctrica, con la manual. La diferencia fundamental que tiene este proceso de soldadura con la eléctrica es el tema de la protección. Nosotros cuando soldamos con la eléctrica, cuando soldamos con el electrodo, no utilizamos gas de protección. En cambio, en este caso sí utilizamos gas de protección. Y ese gas de protección puede ser la mezcla o el atal, como mencionábamos recién, podrá ser argón puro, podrá ser anhídrido carbónico, ¿sí? Pero para proteger nuestra pileta líquida y nuestro arco eléctrico necesitamos de un gas de protección. Otra cuestión que hace el proceso de soldadura semiautomático es que el electrodo o el alambre, en este caso macizo, en general, se transforma en gotitas líquidas que se aportan a nuestro metal base. Y de esa manera se genera la unión. Hablar de GMAW por ahí es bastante raro, no está muy acostumbrado, pero sí entiendo que ustedes cuando hablan de su proceso, hablarán de MIG-MAG, ¿puede ser? ¿De soldadura MIG-MAG? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿O no? Sí, ahí está. Bárbaro. Entonces, cuando hablamos de soldadura MIG, estamos hablando del proceso de soldadura semiautomático, donde lo que utilizamos es gas inerte. 100% inerte. ¿Qué significa 100% inerte? 100% argón. En Argentina no hay otro, creería yo, que no se utiliza otro gas inerte. Podría utilizarse el helio, pero me pareciera que en general en Argentina se utiliza 100%, se utiliza argón. Pero nuestro proceso va a ser MIG cuando el 100% del tubo de nuestro gas sea de argón. Si nosotros lo mezclamos con algo de, por ejemplo, anhídrido carbónico, o utilizamos todo anhídrido carbónico, no estamos soldando MIG, sino que estamos soldando MAG. Entonces ahora les pregunto, en sus industrias, ¿con qué sueldan? ¿Conmigo o con MAG? MAG. MAG, muy bien, sueldan con MAG, porque sueldan con, me decían, en general atal. No sé si habrá alguno que suelda con 100% de anhídrido o de dióxido de carbono. Lo vamos a tener en cuenta. Pero si es así, yo le hablo a la de arriba. ¿Pasamos, chicos, a otra? Se tienen que anotar en la municipalidad y nosotros ya estamos anotados. Ahí se escucha algo de fondo. Si la persona, si pueden apagar en ese caso el micrófono. ¿Anotamos la municipalidad? Sí, nos anotamos. ¿Para qué será? ¿Será para cobrar algo? Nos anotamos todo, muchachos. Por ahí vale la pena escuchar más al otro que está hablando de para qué no anotamos que esta clase de soldadura, chicos. Bueno.
Si ustedes se enteran algo más de esto, después me informan. Les pido por favor. Bueno. Tipos de corriente que se utilizan en la semi: corriente continua, electrodo negativo, electrodo positivo y alterna, pero esto lo pasamos porque lo va a describir Ale muy bien en el próximo encuentro. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que este proceso es un proceso de soldadura semiautomático? Que de hecho es como lo llamamos normalmente, ¿no es cierto? Semiautomático. ¿Por qué? Porque tiene una particularidad. A ver, ¿todos saben soldar semiautomática y manual? ¿O alguno sabe solo semiautomática? ¿O alguno sabe solo manual? Yo no sé ninguna, repito. No, los dos procesos. Los dos procesos. Bertotto. Muy bien, Bertotto a full. Bien. Desde el punto de vista de nuestro conocimiento teórico, y bueno, ya le podrá dar su punto de vista práctico, la soldadura manual requiere alguna destreza adicional en relación a la soldadura semiautomática. En la soldadura manual, yo tengo que tener en cuenta que a medida que voy avanzando en la soldadura, se me va consumiendo el electrodo, razón por la cual tengo que ir acercándome. ¿Está bien lo que estoy diciendo, chicos? Me tengo que ir acercando la unión para seguir generando el arco eléctrico. ¿Estamos de acuerdo en eso? Exactamente. Cosa que no me pasa en la soldadura semiautomática. ¿Por qué? Porque el alambre va saliendo con una vez. Vieron que ustedes le dicen, le doy más alambre, le doy menos alambre, y el alambre va saliendo por la torcha, y entonces me va generando la unión. Bueno, esa es la diferencia que existe. ¿Por qué uno le dice soldadura manual a la eléctrica y soldadura semiautomática a este proceso? Porque en la soldadura manual el soldador debe tener la habilidad de que a medida que se va desplazando también se debe ir acercando para seguir manteniendo el contacto eléctrico, o seguir generando el arco eléctrico. En cambio, la soldadura semiautomática, si por ejemplo una María José cualquiera agarra y se aleja de la pieza a soldar, la máquina, como uno la programó para que suelde con determinado voltaje o para que suelde con determinada fuerza, la máquina tiene como grabado en su programita eso y sabe que si yo me alejo un poquito la máquina lo puede restaurar. Por eso se llama semiautomática. Obviamente, si yo me alejo un montón, no lo va a poder restaurar porque corté el arco. Pero si yo me alejo apenas un poquitito de lo que yo había programado, el arco eléctrico se va a poder reacomodar, voy a poder tener el voltaje que yo había seteado previamente, porque el proceso de soldadura es semiautomático. Por eso se habla de proceso semiautomático en este caso respecto a soldadura manual en el otro. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque el voltaje que nosotros seteamos en la máquina, los 23 volts que aparecían hoy en la foto de Tauro, están estrictamente vinculados con esa L que figura en ese esquemita. ¿Vieron que dice L como longitud de arco? Esa L que estamos señalando ahí, están directamente relacionados con el voltaje que nosotros seteamos. Entonces, si nosotros nos alejamos un poquitito, esa L aumenta, la máquina se da cuenta que aumenta, y entonces dice, bueno, le largo más alambre o le largo menos alambre en este instante para volver a establecer el voltaje que me habían seteado. Por eso nosotros le llamamos a este proceso semiautomático. En la manual, si yo me alejé, lo único que me queda es acercarme a mí, porque la máquina no va a hacer nada para que yo me acerque, me tengo que acercar yo. Esa es la diferencia entre manual y semiautomático. ¿Querés que pasemos, Ale? Algunas ventajas de estos procesos de soldadura, que se pueden soldar muchos materiales. ¿Qué materiales sueldan ustedes con la semi? El carbono. ¿Cómo? Acero del carbono. Acero del carbono. ¿Alguna otra cosa? No. No. ¿Solo acero? ¿No? No, pero Inoxidable. ¿Quién suelda inoxidable? Ah, sí, con Bueno. ¿Y aluminio se escuchó por ahí también, no? Sí. Sí. Un poco de todo sería aluminio, inoxidable, acero al carbono. ¿Estamos bien? ¿Todo esto? Muy bien. Entonces fíjense que una de las ventajas que tiene este proceso es esa, es la versatilidad en cuanto a los diferentes materiales que yo puedo soldar. Que obviamente voy a tener que tener un alambre, ¿no? Para cada tipo de material. ¿Estamos de acuerdo?
No utilizamos el mismo alambre para el aluminio que para el acero. ¿No? No, igual que el gas. Lo mismo que el gas, muy bien. Bien. Otra ventaja es que el alambre es continuo. Esto de que el alambre sea continuo está muy bueno. Por ejemplo, cuando sueldo los chasis, que son longitudes muy largas, entonces no tengo que estar despuntando, poniendo otro electrodito y así. No tengo que estar enganchando una soldadura con otra. Esa es una ventaja que tiene este proceso por sobre la soldadura manual. La puedo realizar en cualquier posición, dependiendo si voy a soldar en cortocircuito o no, pero si sueldo con determinada transferencia, que es eso del cortocircuito, ahora lo vamos a ver, podría soldar en cualquier posición. Y después dice que no se requiere eliminar escoria. ¿Qué significa que no se requiere eliminar escoria? Que no es como la manual, chico, que tengo que ir ahí a sacar la escoria como loco. Un laminillo se forma. Un pequeño laminillo, si estamos soldando con natal, por ahí se me forma. ¿Vieron que se forma esto medio amarillito ahí arriba? Pero no es como la escoria de soldar con la manual, con el electrodo revestido. Entonces, en ese punto sería como una ventaja este proceso por sobre el otro. Seguimos ahí. Limitaciones. Y ese equipo de soldadura costoso y complejo, a ver, nos estamos refiriendo a que es más costoso y un poquito más complejo que la manual. Porque acá ya tenemos un tubo de gas, y no tenemos centralizado el gas de protección, tenemos un tubito que acompaña la maquinola. Entonces, en ese sentido, ya es un poco más caro y no es tan transportable, diríamos. Vieron que hoy las soldaduras manuales son, vale, vos me mandabas una foto que era una cosa impresionante de lo chiquititas que son. Impresionante. Entonces, en ese sentido, bueno, esto es un poco más grande, más incómodo. Por eso dice que es difícil de utilizar en espacios restringidos, y por eso dice que es sensible al viento y las corrientes de aire. Razón por la cual no se debería soldar con G-Mouse con portones abiertos, que imagino que ustedes jamás lo deben hacer. Tampoco se soldaría con G-Mouse con los ventiladores prendidos, que ustedes nunca lo hacen, ¿no, chicos? Sí. Bueno, ni con los ventiladores ni con los portones abiertos, porque ¿qué pasa? Si el aire se mete ahí en la soldadura, me vuela el gas de protección. Pero yo nunca lo he visto, en ninguna fábrica he visto que suelden o con un portón abierto, donde entra el vientito, o con un ventilador prendido. Sigamos. Sí, no sé si habrá también alguno que tengan cabinas de soldadura con extractores de humos. Con algún extractor o alguna cosa de eso también. Sí, si el extractor está muy fuerte, claro, muy rápida la velocidad del ventilador, también te puede volar. Les volaría el gas de protección, ¿no? Que lo necesitamos para proteger nuestra pileta libre. Bien. Acá tenemos los 3 tipos de transferencia. ¿Con cuál sueldan, muchachos? ¿Cortocircuito, globular o spray? Con cortocircuito y globular. Y globular. ¿Para qué usan la globular? Para el FK. ¿Para el FK? Para así como alambre tubular. alambre tubular. Bueno, muy bien. Bien. La transferencia en corto... Estos son 3 tipos de transferencia principales, hay más tipos de transferencia que podríamos mencionar, nosotros mencionamos los más comunes, cortocircuito, globular y spray. Si querés pasar, y creería que hay una diapositiva de cada uno. La transferencia en cortocircuito, fíjense, son tipos de transferencia que se utiliza, es un tipo de transferencia que se utiliza con baja corriente, baja fuerza o bajo voltaje. Entonces, bajo voltaje y bajo amperaje, y la característica que tiene es que se utiliza en general con gases activos, es decir, cuando soldamos con MAG. Razón por la cual hoy cuando ustedes me decían, yo sueldo en cortocircuito, está perfecto, porque sueldan con MAG. Estábamos diciendo que soldaban con mezclas activas, con natal. Lo que tiene el cortocircuito es que no se puede utilizar en grandes espesores. En espesores muy gruesos lo podría utilizar siempre y cuando yo haga más de una pasada, porque no es un proceso, no es una transferencia que me aporte mucho en una sola pasada. ¿Por qué? Porque como utilizo corrientes que son más vales bajas y utilizo voltajes que son bajos, entonces no aporto de una mucho material. O ese sería el objetivo. Entonces lo puedo utilizar para chapas finas,
pero no tiene una muy buena penetración. Razón por la cual, si yo quiero soldar en cortocircuito espesores que son muy gruesos, voy a tener que hacer más de una pasada. Pero no sé ustedes si normalmente sueldan espesores, determinados espesores, con más de una pasada. ¿O no? No, siempre una pasada. ¿Y qué espesores me estamos hablando? Más o menos. Un cuarto, más o menos. Un cuarto. Bueno, es el límite, está bien. Hasta un cuarto o una pasada puede andar. Entonces soldar en cortocircuito en una pasada, un cuarto pulgada, está bien. Si nos vamos un poquito más arriba, ya tendríamos, y seguimos soldando en cortocircuito, tendríamos que pensar en más de una pasada. Eso es lo que dicen las normas. Sigamos. Vale. Cuando soldamos en transferencia globular, la transferencia globular lo que tiene es que utiliza mayores corrientes y mayores tensiones. En el caso de este tipo de transferencia, lo que se observa es que tampoco tiene una gran penetración. ¿Por qué? Porque se salpica bastante más que en cortocircuito. Entonces, si yo pensaba que el calor lo estaba aprovechando para fundirme mi tal base, para fundir mi electrodo y aportarlo, la realidad es que salpica mucho más que la transferencia en cortocircuito. Utiliza, entonces decíamos, un poco más de corriente, o un poco más de amperaje, un poco más de voltaje, y también requiere de un gas activo. O sea, que podemos soldar también por spray, perdón, por globular, mayores espesores, pero no siempre voy a tener la consecuencia que espero, que es una mayor penetración porque salpico bastante más. Esto lo hemos comprobado. Cuando nosotros pasamos a la transferencia spray, lo que requerimos indefectiblemente es un gas que sea muy, muy rico en un gas inerte. Entonces requeriríamos, por ejemplo, de argón, casi puro, casi puro. Acá sí voy a utilizar mayor corriente, mucha mayor corriente que en los casos anteriores, sí voy a utilizar mayor tensión, y lo que voy a lograr es una muy buena penetración. Entonces, si yo soldara con spray, si yo soldara altos espesores, y me voy a la transferencia spray, tal vez podría soldar de una pasada espesores más gruesos, cosa que no podría hacer ni con cortocircuito ni con globular. Por eso ahí dice que no es apta para chapas finas porque me las perforaría, me dejaría el agujero, pero sí la ventaja que tiene, la recontra buena ventaja que tiene, es que puedo soldar altos espesores. Tiene buena penetración, se acomoda en todos los rinconcitos la transferencia spray. Fíjense que ahí se ve un esquemita de cómo van cayendo las gotitas, que son muy prolijitas, una debajo de la otra, etcétera, pero fíjense la limitación. Si yo quiero soldar chapa fina con esta modalidad que es recontra divina, no puedo, porque me la perfora. Entonces lo que surge, a consecuencia de que esta era una transferencia recontra linda, pero que no me permitía soldar chapas finas, lo que surge es el arco pulsado, la transferencia por arco pulsado. ¿Alguno le escuchó nombrar alguna vez? Sí. ¿Sí? ¿Y qué escucharon del arco pulsado? A ver si escucharon lo mismo que yo. Es un proceso similar al otro, pero se acopla todo. Se acopla todo, para espesores más finos. Para espesores más finos, muy bien. ¿Por qué? Porque en el anterior nosotros decíamos que utilizábamos altas corrientes, ¿no? Y eso es lo que nos hace perforar el fierrito que estamos soldando. En cambio acá, no estamos soldando siempre con altas corrientes, sino que cuando seteamos nosotros nuestro equipo para arco pulsado, estamos seteando dos niveles de corriente. Un nivel de corriente base, que está actuando siempre, y que ahí está alrededor de los 100 amperes, esa corriente de base, y después tenemos una corriente de pico, que es una corriente mucho más alta, pero esa corriente de pico es como que aparece cada tanto. La corriente de base, que es la que siempre está actuando en nuestra transferencia a cortocircuito, es bajita. Entonces eso hace que este tipo de transferencia se pueda utilizar en chapas finas. En general, tanto la transferencia spray como la transferencia en arco pulsado requiere de gases protectores prácticamente inertes. Por eso, cuando yo voy a soldar chapas de aluminio muy finas, si utilizo argón,
como gas protector, es 100% de gas argón, puedo soldar con transferencia por arco pulsado. De hecho, muchas veces los tanques que se utilizan para transportar combustible, esas costuras que tienen longitudinales, se hacen por arco pulsado, porque estamos hablando de espesores que no superan los 5 milímetros en muchos casos. ¿Sí? La limitación que tiene es lo que dice ahí, que es más caro este equipo que los otros. Bien. Y ahora yo les pregunto, ¿con qué alambre sueldan ustedes? ¿Qué me dirían del alambre que sueldan? ¿Qué información me podrían dar del alambre con el que ustedes sueldan? Es el ER70S6. Ah, ¿qué significa? Electrodo, es la E, la R, hablando del 7, sé que es la resistencia que tiene por Muy bien. multiplicada por 1000, algo así. Sí. La S de sólido y la 6, la cantidad de ¿La cantidad de qué? silicio y manganeso. Muy bien, che. ¿Todos saben eso? Porque lo pasamos de largo y todos saben eso. Chicos, ¿todos lo saben? Ah, buenísimo. No, porque si no digo, lo pasamos de largo. Listo. Entonces, y nada más me dirían del alambre, no me dirían el diámetro. ¿Con qué diámetro sueldan? Sí, ahí te dice el diámetro 1,2. Sí. ¿Ustedes con cuál sueldan? Me refiero. 1,2. 1,2. 1,2, muy bien. Vieron que está el 0,9 y el 1,2 dando vuelta en general. Por eso les preguntaba en el caso específico de ustedes con cuál sueldan, porque hemos visitado el año pasado con Ale algunas empresas de acá, de la región nuestra, y por ahí sueldan con 0,9. Bien, es tal cual, fíjense lo que dice ahí, a la izquierda, que este metal de aporte actúa como polo positivo, porque hoy decíamos que para generar el arco eléctrico necesitábamos dos conductores, uno superior y uno inferior, y justamente decíamos que el conductor superior era nuestro alambre, nuestro metal de aporte, que en general es sólido. Puede ser tubular, pero en general es sólido. Se utiliza este aporte obviamente para aportar material, rellenar la unión, generar la soldadura. Tiene una determinada composición química que en general S6 hace referencia a que esa composición química es parecida a la del acero que nosotros estamos soldando. La composición química serían los niveles que recién el compañero decía de manganeso, de carbono, de silicio, que son elementos químicos que se colocan en nuestro aporte para que se incorporen a la unión, para que se incorporen al baño, para que se incorporen a la soldadura. En general lo que se busca es que ese metal de aporte, ese alambre, tenga una composición química, tenga porcentajes parecidos de carbono, de silicio, de manganeso, que los del metal que yo voy a soldar, que los del acero al carbono que yo voy a soldar. Y además se busca que esa resistencia mecánica que tiene mi metal de aporte, que tiene mi alambre, también sea similar a la del acero al carbono. Pasale, si querés. Bien, lo que dice ahí arriba de AWS A5.18 es que si yo quiero saber exactamente qué significa la R, qué significa el 70, qué significa la S, qué significa el 6, puedo ir a esa norma que es la 5.18 y ahí voy a encontrar todas las tablitas que me dicen qué significa cada letrito, cada numerito. Es para eso nada más. La norma A5.18 que la da la AWS me indica qué significa cada letra y cada número. Como decía recién el compañero, las primeras dos letras, la E y la R, hace referencia a que se trata de un electrodo, en este caso de un alambre, en este caso macizo. La R conjuntamente con la S me indica eso, es que mi alambre en este caso es un alambre sólido. Los dos números que vienen después, que en este caso es un 70, significa que tiene una determinada resistencia mecánica de 70, a ver, ¿cómo diríamos, Ale? Sí, son KPCI, pero KPCI. Sí, es una medida, como esto viene todo de Estados Unidos, una medida del sistema imperial. Acá sería comparado al megapascal o a la kilo por centímetro cuadrado, tal vez,
obviamente con una equivalencia, pero sería lo que resiste ese metal depositado, digamos. Ese metal depositado, si nosotros agarráramos ese metal depositado y lo logramos aislar del metal base y lo sometemos a un ensayo que se llama ensayo de tracción, donde lo estiramos hasta que se rompa, ese 70 lo que nos está representando es la fuerza que tiene que hacer la máquina para que se rompa, para que se corte en dos partes. Ese 70 significa eso. Y si nosotros vamos a utilizar un metal base que tiene aproximadamente 70 de resistencia, vamos a tener que buscar un alambre que también tenga más o menos 70 de resistencia. No mucho más y no mucho menos. Tiene que estar en el orden. Entonces, si nosotros un día cambiamos nuestro acero, el que estamos soldando siempre, por algún acero de mucha mayor resistencia, vamos a tener que tener en cuenta que por lo menos analizar si el metal de aporte que veníamos utilizando nos sigue sirviendo o no. El análisis lo vamos a tener que hacer. Después los que representan a la empresa nos dirán, no, ¿vamos a seguir soldando con lo mismo o no vamos a seguir soldando con lo mismo? Pero por lo menos a nosotros la lamparita de que capaz que le estamos errando con el aporte que estamos usando, puede pasar. Si cambiamos nuestro acero por uno de mucha mayor resistencia, probablemente sea necesario cambiar el aporte. A veces se hará y a veces no se hará, no importa, pero nosotros tenemos que saber que ese análisis lo tenemos que hacer. Después nos dirán los que ponen la guita si conviene cambiar o no conviene cambiar, si se puede, si no se puede, no importa, eso ya no es un problema nuestro. Pero tenemos que saber que este ER70S6 que nosotros estamos utilizando es para soldar los aceros al carbono que tenemos ahí adentro en nuestra empresa. Es para esos, no para otros. La S que viene después, de nuevo, como decía el compañero, habla del sólido, o sea que no nos interesa mucho, porque ya lo dijimos antes, y la Z sí habla de la composición química, lo que decíamos hoy, cuánto manganeso, cuánto silicio, etcétera, tiene nuestro metal de aporte, que va a ser, este ER70S, S6, significa que la composición química de ese aporte es parecida a la del acero al carbono que estamos soldando. Solo sueldan, o sea, ¿qué sueldan? ¿1010, 1020? Pregunto, ¿qué aceros al carbono sueldan? Porque cuando decimos acero al carbono, ojo, que hay muchos también. 1010. 1010, un 1045, un 4140, un 8620, ¿nunca los escucharon? El otro que hemos escuchado que el grado 70 le dicen, no sé cuál es el número. Sí, está bien, es por ahí. Pero un 8620, nunca, un 4140. Nosotros soldamos muchos materiales especiales de matricería, entonces ahí sí utilizamos materiales especiales, ahí usamos electrodo especial. Y a su vez nosotros somos fabricantes de implementos agrícolas y usamos acero al boro, así que varios de las piezas que tenemos que soldar es con acero al boro, que al tener acero al microaliado hay que tener cuidado con el temple, porque bueno, se generan tensiones, bueno, y hay que tener cuidado. Claro. ¿Qué empresa sos? Perdón. Ingersol Argentina. ¿Cómo me repetís, por favor? Ingersol Argentina. Bueno, lo que tiene el tema del acero al boro, claro, que son aceros altamente templables. Y cuando vos hablabas de microaliado, es recontra microaliado, porque el boro se agrega hasta 70 partes por millón. Ustedes fíjense que cuando hablamos de porcentaje de manganeso silicio decimos 0,1, 0,2, 0,5, 2%. En esos términos hablamos del manganeso y del silicio, y cuando hablamos de el boro, estamos hablando de ppm, de partes por millón de boro en mi acero. ¿Por qué? Porque el boro, en esas tan pequeñas cantidades, hace recontra templable a mi acero. Y por eso hay que tener cuidado con lo que vos decías de todas las fisuraciones, del agrietamiento que puede ocurrir, porque una consecuencia del temple es justamente la fisuración o el agrietamiento. En este caso, sí. Incluso hasta en el corte tenemos problemas, que hay que tener cuidado. Sí, por supuesto. Si es Los aceros al boro son buenísimos porque te otorgan una altísima resistencia debido justamente a su alta templabilidad, pero después tienen todas estas otras consecuencias, ¿no es cierto? Que es
el riesgo del agrietamiento, consecuencia justamente de esa... Una alta templabilidad, la consecuencia directa es alta resistencia, pero la otra consecuencia, si no tenemos en cuenta un montón de factores y de parámetros y lo tratamos bien a ese acero, la consecuencia positiva es la alta resistencia, la negativa es el agrietamiento, o la fisuración. Pero son aceros que se recontrautilizan justamente por lo primero, por la buena resistencia que tienen. Buena resistencia. Obviamente. Pero muy bien utilizar aceros al boro, está muy bueno. Eso es decir, bueno, vamos para adelante, ¿no es cierto? Avanzamos. ¿Qué se viene? El acero al boro y ahí le metemos, está muy bien. Los felicito. Bien. Otros aceros que son templables son, por ejemplo, uno común es el 1045. Estoy segura que lo usan en muchas de las empresas. Ustedes porque los buquecitos y esas cosas en general se hacen con 1045, con 4140. Pero el boro ya es otra calidad, es un microaleado, otro pasito más arriba. Bueno, ¿quién suelda? Todos me decían hoy que soldaban con revestido, con electrodo revestido, ¿no? Sí, acá sí. Muy bien. ¿Qué aprendieron a soldar primero? ¿Con la semi o con la manual, chicos? Yo con la manual. Bien. Después con la semi saliste como piña. Fue más fácil. Claro. Chicos, algo que no puse en la semiautomática y que ahora me acordé y lo digo, escúchenme, ¿qué gas le regulan a la semi? Entre 2 y 15. Perdón. Acá la regulación es por una décima, o sea, un alambre de 12 a 15 litros por minuto. Este estuvo en otro curso mío. Sí, ahí estamos. Nosotros para regular el gas tendríamos que hacer más o menos esa cuentita. Tendríamos que pensar que un alambre de 1,2 milímetros, que era lo que ustedes me decían que usaban, tiene que ser aproximadamente 12 litros por minuto. Es más o menos por ahí. Si yo necesito utilizar, ¿vieron que el topecito del flujómetro, no sé hasta cuándo llega, hasta cuánto llega, 30, 35? Capaz que llega a 30, ¿no? ¿Por ahí? Bueno, yo no me acuerdo, pero llega por ahí. Yo a veces he ido a algunas empresas donde está al tope, está haciendo tope arriba. Si les pasa eso y ustedes dicen, no, yo si no sueldo con este flujo de gas no funca la cosa, es que algún problema hay, o en la manguera, o hay mucha entrada de aire, alguna cuestión hay, porque lo normal es soldar con flujos gaseosos de alrededor de los 12 litros por minuto. Si ustedes sueldan, como en el caso de ustedes que están soldando con ATAL, donde tiene bastante más argón. ¿El ATAL qué es? Es un 80% de argón y un 20% de dióxido de carbono. Si sueldan con esa mezcla donde el porcentaje de argón es bastante alto, es un 80%, puede ser que tengan que subir un poquito el flujo de gas. 15 litros por minuto. Pero si están al 30, al tope, allá que la bolita está haciendo tope arriba, es que algún problema está viendo. Porque tendrían que poder soldar con flujos de entre 12 y 15 litros por minuto. Si ustedes bajan el diámetro del alambre, probablemente puedan bajar un poquito el flujo gaseoso. ¿Sí? Bueno, eso era algo que me había quedado del proceso anterior y entonces me acordé y lo dije. Bueno, este es el otro proceso, que es la soldadura manual, que ya todos más o menos me dijeron que saben soldar con este proceso. Y que recién decíamos, si arranqué con la manual, después con la semi voy como piña. El proceso de soldadura manual utiliza un electrodo revestido, utiliza estos tres tipos de corriente que vemos acá, es un proceso de soldadura que utiliza un metal de aporte. En el caso anterior del otro proceso era el alambre sólido, acá es el electrodo revestido, ¿no? Utiliza una fuente para generar el circuito eléctrico, utilizo una pinza portaelectrodo en donde yo coloco el electrodo, establezco un arco eléctrico, todo lo mismo de hoy, establezco un arco eléctrico entre la punta del electrodo y la superficie del metal base, genero ese plasma o ese arco de plasma que necesito para generar el calor, el electrodo se me va consumiendo, y es importante aclarar que el electrodo se consume, porque en TIC, ¿qué pasa?
con el electrodo de tungsteno? ¿Se consume o no se consume? No. No se consume. Si yo le quiero agregar aporte, se lo tengo que meter por otro lado, ¿no? Y hablando de todo un poco, los que sueldan con TIG, ¿qué le aportan? ¿Qué le aportamos? Sí. ¿Utilizan aporte para soldar? ¿Con TIG se puede usar o no aporte? ¿Cómo? ¿El R70S6? 3. Bien, R70S3. O sea, ¿utilizan un rollo de alambre como el que utilizaban en la semi o no? Bueno, no importa, pero quiero decir, es un rollo de alambre. Bueno, ¿por qué les digo? La varilla. La R esa del ER viene de varilla, de que también podríamos utilizar el alambre de la semi para aportar en TIG. De ahí viene la R, de road en inglés, que significa varilla. Nosotros lo asociamos al rollo, pero en realidad viene de varilla. Es porque me acordé ahora. Bien. Utiliza metal de aporte. Para proteger a la pileta líquida acá no se usa gas de protección, sino que el mismo revestimiento de mi electrodo se aprovecha para proteger la pileta líquida, ¿no es cierto? Y ahora hablemos un poquito de esto. ¿Con qué electrodo sueldan? ¿Cómo le llamo? Hoy me dijeron al aporte, al alambre le llamo ER70, ¿con qué solda? ER70S6. ¿Y acá? S60. 6012, 6010. 10. Muy bien. 7018. ¿Cómo? 7018. ¿Quién suelda con el 7018? Y alguna. El Bertotto, en ASME lo usan muchísimo. Sí, el código ASME. Sí, está bien. Pero digo, ¿qué pieza soldás con el 7018? A mí me hacen soldar una pieza torneada que van agarradas al acero al carbón. Ajá, pero la pieza torneada debe tener alguna otra composición química para que llegue a... Es una fundición. Es una fundición, muy bien, ahí está. Bien, el revestimiento, ahí fíjense, cuando ustedes están hablando de E6012, de E6010, no sé si habrá un E6013, que por ahí ese es más común para la casa, para soldar en la herrería de la casa y hacer las rejitas de la casa, un E7018. Están hablando de todos tipos de revestimientos, son todos revestimientos diferentes. Esos revestimientos tienen determinadas funciones. Dice que tienen funciones eléctricas porque en función del tipo de revestimiento yo voy a poder iniciar el arco más fácil, el arco va a ser más estable, menos estable, eso lo deben saber ustedes mejor que yo. Habla de funciones de manipulación que para nosotros no son importantes porque eso tiene que ver con el que fabrica los electrodos y a nosotros no nos importa lo que le cueste o no fabricar un electrodo al que se dedica a eso. También tiene funciones metalúrgicas, porque parte de ese revestimiento va a ir a parar a mi pileta líquida y se va a quedar ahí a vivir. Va a formar parte de mi soldadura, parte de ese revestimiento. Además del alma del electrodo, que es la varillita del centro, que en general es un alambre de acero, un 1008 es. Fíjense que ustedes hoy hablaban de que sueldan aceros 1010. Bueno, esa barrita, el alma del electrodo, que es el acero, la varillita de acero, esa en general es de composición química 1008, o sea que tiene un poquitito menos de carbono que el 1010 que ustedes están soldando. Pero nosotros llegamos a tener la misma composición química de nuestro metal base, ayudando con el revestimiento, porque ese revestimiento también aporta elementos químicos a la pileta líquida y se quedan ahí, formando parte de la soldadura. Entonces esa es la función metalúrgica. Cuando hoy alguien decía el acero tiene, o sea, el alambre tiene manganeso, tiene silicio, lo que hace el silicio sobre todo es agarrar el oxígeno que tenga mi pileta líquida y llevárselo a la mierda, porque yo no quiero tener oxígeno en mi soldadura, porque el oxígeno es sinónimo de fisura. El tener oxígeno mezclado con cosas adentro del acero significa que el día de mañana le pego un tirón, lo fatigo un poco al fierro que soldé y a la mierda, se me parten dos, para que quede claro.
Entonces no quiero tener oxígeno, y lo que hago es mezclarlo con el silicio para que el silicio se me lo lleve a la mierda, no me quede en el baño mío. ¿Estamos? El manganeso sí va a formar parte de la pileta líquida, en general va a formar parte de la pileta líquida y le va a otorgar resistencia. Si yo de boro le tenía que poner 70 ppm, que es nada, de manganeso le voy a tener que poner un poco más, porque el manganeso es como más suave, no tiene la potencia que tiene el boro para otorgarme resistencia. Pero sirven para eso. Los revestimientos tienen esas características, tienen determinados elementos químicos que van a parar al baño y me ayudan a darle resistencia. Y tienen otros elementos químicos que me levantan el oxígeno, me lo sacan, para que no me forme parte de mi pileta líquida o de mi soldadura. Y después dice que también tienen otras funciones que tienen que ver con la manufactura. ¿Por qué? Porque dependiendo qué revestimiento me va a dar mayor penetración, por ejemplo, depende cuál otro me va a dar menor penetración. Sí, pasá si querés, ¿vale? Pues estamos re justos con el tiempo. Mira, los celulósicos, por ejemplo. Alguien decía que suelda con 60-10, ¿no? Sí. Bueno, el 60-10 es un revestimiento, ustedes lo sabrán, celulósico. ¿Para qué suelda? ¿Para qué usan el 60-10? La penetración. Sí, ¿para qué piezas? Para Sí, se suelan mucho las tapas, todo Pero eso. Muy bien. Para pasar de raíz. Muy bien. ¿Es lo que se le dice básico normalmente? No, el básico es otro. Básico. El básico es el 70-18 que hoy mencionaba uno de los chicos. Para hacer la primera pasada, ¿no se le da un básico primero? No, mira, lo que yo estoy acostumbrada es que la pasada de raíz o la primera... Si yo voy a hacer una soldadura multipasada, si necesito penetrar la soldadura para llegar bien a la raíz, primero le mando un celulósico, porque es el que tiene buena penetración. Pero si eso que yo voy a soldar, por ejemplo, es un tubo de alta resistencia, por donde va a circular algún gas, y tengo que asegurarme que no se me fisure un cachito, que no se me rompa nada, porque hago explotar algo, lo que voy a hacer es la primera pasada con celulósico para asegurarme penetración, y la segunda pasada la hago con un básico para asegurarme resistencia. En general lo compenso de esa manera. El celulósico posta me da penetración, pero no le voy a pedir resistencia porque no. La resistencia la tengo que generar con un básico. La que tiene esos elementos, el revestimiento que tiene esos elementos químicos buenos, que me dan resistencia, los tiene el básico. El celulósico tiene unos elementos químicos en el revestimiento que lo que me ayudan es a lograr penetración. Esa es la diferencia. El celulósico, ¿por qué tiene esa buena penetración? Porque en general en su revestimiento tiene elementos que se descomponen en gases. La celulosa, cuando yo le meto calor, se me descompone en gases. Y los gases son los que me hacen un arco enérgico, me dan buena penetración. No me generan... ¿Cómo? Más agresivo. Es más agresivo. Por eso nosotros siempre... esa es la palabra clave. Agresividad tiene que ver con penetración. Está bien, me va a salpicar un poco más. Pero esa agresividad me va a permitir soldar en toda posición y lograr alta penetración. Entonces yo cada vez que alguien me diga, mira, tenés que soldar este espesor grueso de una sola pasada con manual, primero metele un celulósico. Después completa con lo que quiera, pero para llegar a la raíz, asegúrate con un celulósico. Si querés pasamos, Ale. El rutil, no sé el 60-12 qué es. ¿Alguno no sabe si es rutílico o celulósico básico? Porque no me acuerdo. Rutílico. Es rutílico. Ahí está. Bueno, yo de los rutílicos, el que más conozco es el 60-13. No me sonaba el 62. Tiene el mejor aspecto, es menos. Muy bien. Bueno, el rutílico tiene esas características, que tiene un mejor aspecto. No sé a ustedes qué les parece, pero es más fácil de operar que los otros. Genera mucha escoria y esa escoria se levanta más fácil. Yo les voy a ser sincera, una vez intenté, Ale, cuando estábamos en la municipalidad de Junín, yo intenté soldar. A mí la escoria se me quedó metida con el rutílico, el chino, que era el que estaba ahí en la municipalidad de Junín, y nos hacía y me quería enseñar a mí, me dio un rutílico, y porque me dice que era más fácil, la pelota, a mí se me quedó toda la escoria metida ahí, no la pude sacar, pero en general los que saben dice que con el rutílico la escoria se levanta más fácil. Ahí era la máquina que tenía problemas.
Sí, era la máquina, yo era una capa. No, mentira, chicos, me quedó un desastre, pobre. Me daba una lástima porque el chino, que era el soldador, él no sabía cómo hacer para decirme que lo que yo había hecho era un desastre. Pero yo no tenía problema porque lo visualizaba claramente que era una porquería. Pero igual a él como que le daba no sé qué, porque habrá dicho, uy, está bien acá, querés soldar, supuestamente es experta en soldadura y hizo un desastre. Igual, hasta que después ya me conoció el chino y me empezó a decir si es una cagada lo que hace y ningún problema. Bien, dicho esto, vamos a decir que los rutílicos serían los que utilizamos para la reja de la casa, para la carpintería metálica, para hacer algo decorativo porque queda lindo. Para el que sabe, no María José, pero para el que sabe, más o menos queda lindo. No le pidamos propiedades mecánicas a esto, no le pidamos que tenga resistencia mecánica porque no la tiene. Dentro de los revestimientos son los que menos resistencia mecánica tienen. ¿Sí? No voy a ir a soldar un acero al boro con un rutílico, porque toda la que me gasté en el acero al boro, la estoy perdiendo, la guita que me gasté en comprar un acero al boro la estoy perdiendo cuando le estoy metiendo un rutílico, porque no me aguanta. ¿Sí? Lo que voy a tener que utilizar en el caso de aceros de alta resistencia son los que vienen ahora, que son los electrodos básicos. ¿Mm? Los electrodos básicos, que se llaman básicos porque a la fluorita y a la calcita que figuran, que son compuestos químicos que figuran ahí a la derecha, se les llama elementos básicos, o compuestos básicos. Esos son compuestos básicos, por eso este tipo de revestimiento se llama básico. Nada que ver con el básico, decir son electrodos comunes. Nada que ver en asociar el término básico a algo común o algo habitual. El básico tiene que ver con que los compuestos fluorita y calcita se llaman compuestos básicos. De índice de basicidad, nada que ver con que el término básico no lo asociemos nunca a lo común, porque si hay algo que no son estos revestimientos es comunes. Los comunes, los de todos los días, lo que me vende el ferretero de una es el rutílico, el punta azul, el rutílico. El básico es un revestimiento... ¿Cómo? Cuando vayan a comprar se van a dar cuenta que no es básico. Claro, cuando vayan a poner la tarasca ahí te das cuenta. Sí, porque el básico es más caro. Sí. Bien, el básico es el que mejor propiedades mecánicas me da. Si yo quiero lograr buenas propiedades mecánicas, si quiero soldar una fundición, como decía recién un compañero, puedo utilizar un revestimiento básico. Si yo tendría que soldar una fundición, hay otras cosas que incluso son mejores que los básicos, más caras, pero que son mejores que los básicos, que por ejemplo serían los electrodos base níquel. El níquel es un elemento químico distinto al manganeso. ¿Cómo? Acá hay ni 100. Ahí está. Yo usaría eso para soldar una fundición. De todas formas, si tengo revestimientos rutílicos, celulósicos y básicos, y voy a soldar una fundición, me inclino por el básico. De los tres, si esas son tres alternativas, me inclino por el básico, de una. Pero si tengo la oportunidad de comprar un níquel, como recién los chicos decían, le meto un níquel. Precaliento antes de soldar la fundición, precaliento antes de soldar y después le meto un electrodo de níquel, ¿no? Para que me absorba las tensiones. La fundición es un material que se dilata mucho y se contrae mucho después que se enfría. Y esa contracción me genera fisuras. Si le meto níquel, es como que acomodo un poco mejor esas contracciones, por las propiedades que tiene el níquel. Entonces, conclusión, baja resistencia mecánica o para soldar la rejita de la casa o hacer alguna soldadura que la mujer le dice, che, gordo, arreglame esto acá en casa y no pasa naranja, le mete un rutílico. Si ustedes lo que tienen que hacer es, gordo digo yo le diría a mi marido flaco, porque es muy flaco. Si yo lo que tendría que soldar es algo que requiero penetración, celulósico. Y si quiero algo que tenga buena propiedad mecánica, básico. Si quiero algo que tenga penetración y buenas propiedades mecánicas, le meto la pasada de raíz con celulósico y la que sigue con básico. ¿Estamos? Después, chicos, esto es así. Ustedes trabajan en industria donde el jefe dirá lo que tienen que hacer. Donde el jefe le dirá, no, mira, metele esto porque esto es lo que hay. Y eso está perfecto y ustedes cumplen con lo que se les dice. Pero lo que nosotros acá hablamos es para conocimiento de ustedes, ¿no? Para que les quede por lo menos a ustedes. Y el día de mañana, cuando le dijeron, no, soldame todo con un rutílico y la pieza se parte en 4 pedazos, viste que había que soldar con otra cosa. Esto es para conocimiento nuestro. Después, donde manda, yo siempre digo, donde manda capitán, muchachos, no manda marinero. Bien.
Y acá algunas ventajas, que estas las sabemos todos, me parece, ustedes mucho más que nosotros. El equipo de soldadura de la manual es un equipo simple, es portátil, es más barato que los otros, depende, ¿no? Depende de cuál. El electrodo obviamente suministra el aporte y también establece el arco porque hace circular la corriente por su interior. No tengo que andar con el tubito de gas, por lo tanto no voy a... Podré soldar un poquito con el ventilador, o con el botón abierto, porque acá no se me vuela ningún gas porque no hay gas de protección dando vuelta. Me puedo meter en rincones que con la semi no me puedo meter. Con la semi hay lugares donde no me puedo meter, porque si le largo mucho alambre y dejo ahí, entonces empiezo a perder caudal de gas, empiezo a perder protección. Acá meto un electrodo nuevo que es largo y a la miércoles, ustedes que son habilidosos, llegan. Puedo soldar muchos metales y aleaciones porque tengo estas diferentes clases de revestimiento, el Ni-100, los revestimientos para inoxidables, los revestimientos rutílicos, los básicos, los celulósicos. Entonces, en función del metal o de la aleación que yo tengo para soldar, voy a seleccionar el aporte que mejor encaje. Bueno, lo de las limitaciones, la primera parte con lo de bajo punto de fusión tiene que ver con que los calores aportados, que era algo que hablaba muy al principio, que se generan son muy altos. Entonces, si yo voy a soldar algo de muy bajo punto de fusión significa que enseguida se me hace líquido, a la mierda, le metí un poquito de calor y se me licuó, entonces lo que hago es perforar todo lo que voy a soldar. Lo mismo para los metales reactivos. Dice que tiene alta dependencia del soldador, es lo que hablábamos hoy. Si sabés soldar manual, enseguida agarrás voleo con la semiautomática. Si hiciste el camino inverso y primero aprendiste a soldar con la semi, capaz que con la manual no sea tan fácil que como aprendiste con la semi, capaz que cueste un poquito más. De todas formas, ustedes son los que saben, y ustedes saben cuándo es más fácil y cuándo es más difícil, y yo no tengo ni derecho a decir cuál es más fácil y cuál es más difícil. Lo del rendimiento y la velocidad de exposición sí es una realidad, porque hoy decíamos, con el alambre sueldo una costura larga, acá si voy a soldar una costura larga tengo que estar enganchando, cambiando, tirando la puntita, poniendo un electrodo nuevo, etc. Y entonces ahí viene lo del alto nivel de desperdicio. Y fíjense las aplicaciones, chicos, que hay un montón de aplicaciones, por el hecho de que dependiendo del revestimiento que yo seleccione, voy a poder soldar lo que se me cante. Incluso soldar abajo del agua, porque la soldadura manual con electrodo revestido es uno de los pocos procesos que permite soldar abajo del agua. Obviamente en condiciones especiales, con protecciones especiales, etcétera, para no quedarte pegado, pero se podría. Sí hay. Ay, esto no sé, ni me acuerdo de esto. Pero bueno, ahí tienen, miren, está el E7018. Ah, pará, volvé si querés, un cachito. Está el E7018 que los usábamos. ¿El E6011 lo usa alguien? No. El 11, el 6011. Parecido, Bueno, más o menos. Se usa para cañería, es como de penetración sí, también. Claro. Porque es celulósico también. Sí, sí. Después, fíjate, el segundo y el último son para inoxidables. ¿Ven que dice 309 y 309L y el de abajo de todo dice 308? Esos son para inoxidables, que también, si yo tendría para soldar una fundición, tengo opciones, tengo rutílico, celulósico, básico, inoxidable, le mando un inoxidable, porque tiene níquel. Ese 308 que figura ahí y el 309, los dos tienen níquel. Si puedo... Es mejor que el básico, para fundición. El mejor para fundición es el ENI que hoy nombraban. Ese es el que yo, si a mí me dicen, andé y toma la plata, andé y compré el que vos quieras, me compro el ENI, el E-níquel tanto. Si me dicen, no, mira, el ENI no lo compre, comprate cualquiera de los otros, me compro el 308 o el 309. Y si me dicen, no, compra o rutílico celulósico básico, me compro el básico. Si me dicen que compre otro para soldar una fundición, no lo compro y no lo sueldo, pues se me va a partir en 500 pedazos. Básicamente. Digamos. No, y acá es fácil, chicos, lo que viene. Porque esto es lo mismo que hoy. Cuando nosotros vieron que tenemos esas identificaciones, ponele que eso fuese un E7018, esas letritas que están ahí. La E significa que es un electrodo manual. Después, el 70
del 70-18, el 70 es la resistencia de nuevo a la tracción, es decir, que si yo agarro ese revestimiento y lo deposito en alguna pieza y después lo estiro con una máquina hasta romperlo, la fuerza que hace la máquina son esos 70. Y las últimas dos letras, lo que me da, números, perdón, el 18 en este caso me indica con qué posición de soldadura voy a soldar, qué tipo de corriente voy a usar, si voy a usar corriente continua, alterna, etcétera, y me indica el tipo de revestimiento o de recubrimiento. Es decir, este 18 me está diciendo que es un revestimiento básico, en este caso. Y lo que dice ahí arriba, de AWSA 5.1, así como hoy, si yo quería saber qué significaba ER70S6 o ER70S3 y lo tenía que mirar en la norma a 5.18, para saber qué significa E6010, por ejemplo, si no me lo acuerdo de memoria, porque no tengo por qué acordármelo de memoria, me voy a la norma de la AWS, pero la 5.1. ¿Estamos? ¿Qué más, Ale? Ah, gracias, chicos. Ya está, terminé. ¿Vieron cómo hablo? Mierda. Habrán dicho el lunes que viene hay que aguantarla otra vez. No, no me tienen que aguantar a mí, lo tienen que aguantar a Ale. Así que tranquilos, no desesperen, no desesperen. Che, que pregunten, cuenten algo, tenemos unos minutitos más. ¿A qué hora se van ustedes a la casa? Yo ya estoy en casa. Bueno, pero los que tienen, hasta los que siguen estando en el laburo, ¿a qué hora? Entraron, en Bertoto entraron cuando yo salí y salen 11:30, me parece. Bueno, entonces charlemos un cachito. ¿No? Una consulta. El tema del gas, que vos cuando tenés que soldar acero de medio carbono o acero 1010, con 1030 como el del boro, el gas va siempre, como regla. ¿Y vos estás con qué proceso? En el caso de la Mac 1000, sí, de la S, sí. Va siempre, va siempre. Porque nosotros tenemos un proceso acá en fábrica que básicamente por lo que estoy haciendo el curso es hacemos acorazado, le llamamos nosotros, pero es aporte de carburo de cromo, oro. Es un electrodo, un alambre tubular con carburo. Y no le pone el especialista de sable en su gas. Es más, no, pero ahí perdón, pero ahí lo que vos estás usando no es el proceso GEMAU. Estás usando, le calculo, lo que me estás diciendo, estás utilizando otro proceso que se llama FKU, que hoy alguno o lo nombraste vos o lo nombró algún otro. Tubular. El proceso de soldadura FKU, en inglés, FKU significa esto, Flux Cored Arc Welding. Significa soldadura por arco con electrodo tubular. El electrodo tubular se comporta distinto o se utiliza de forma distinta al electrodo macizo o sólido que hoy mencionábamos antes. El electrodo tubular en su interior tiene determinados elementos como los carburos de cromo que se terminan haciendo, porque el carburo de cromo vos no lo tenés en el líquido, el carburo de cromo se termina conformando en la pieza soldada. Cada vez lo que se arma en la pileta líquida, digamos. En la pileta líquida, porque el carbono lo toma del acero, el acero tuyo tiene el carbono. Entonces, el cromo se junta con el carbono, te forma el cromo se junta con el carbono, te forma los carburos de cromo y eso te da alta resistencia. Porque todo lo que vos llames carburo, nitruro, todo lo que termine en uro, para nosotros en soldadura da resistencia. Podría ser carburo de cromo, podría ser carburos de vanadio, nitruro de vanadio, de molibdeno, de lo que sea, todo eso te va a dar resistencia. Entonces vos ahí adentro de ese tubito tenés ese cromo, pero también adentro de ese tubito tenés elementos que te ayudan a proteger la pileta líquida, y es por eso el DESAP te debe haber dicho, esto no requiere gas de protección, porque en el interior tiene elementos que te ayudan a proteger la pileta líquida. Por eso no necesitas gas de protección. Pero ojo, porque no todos los electrodos tubulares, no todos los alambres tubulares se usan sin gas de protección. Hay otro tipo de alambres, aún siendo tubulares, que igualmente requieren del gas protector.
Claro. Entonces, Sí, ojo. por eso te preguntaba, porque el especialista probó los dos, por eso te digo. Entonces quería ver qué regla regía para saber si Mirá, probar. lo que tendríamos que saber exactamente es, viste que hoy decíamos, que yo les preguntaba, ¿qué alambre usan para la semiautomática? Y alguno me dijo R70S6. Lo que tendríamos que saber exactamente es cómo es el nombre de ese alambre tubular. Mirando el nombre ya nos damos cuenta si requiere gas protector o no requiere gas protector. Y en caso de requerir gas protector, hasta esa identificación te dice qué gas tenés que ponerle. Si le podés poner anhídrido o si le tenés que poner a tal. Hasta eso te indica la identificación. Tendríamos que verla y en función de eso decidir. Si vos la semana que viene vas a estar en el curso y te conseguís la identificación del alambre, traételo y lo miramos al toque. Se la escribo acá abajo en el comentario. En el chat. Bueno, chicos, estamos en hora, pero si alguien quiere hacer algún otro comentario. Acá el cosito y... No sé cómo. No tengo. Ahí está. Una consulta acá de Ombú de compactadores. Nosotros aplicamos soldadura semi sobre pintura. Las mayores veces que soldamos sobre algo pintado. ¿Qué se aconsejaría, digo? Que no esté pintado. Aparte de limpiar, sí, pero lo que pasa es que se monta arriba de un camión. Es aconsejable, digamos, no soldar sobre lo pintado, pero eso es imposible, digamos, nuestro. Sí. Y lo que se recomendaría, y lo que pasa es que, ¿qué espesor? Varios espesores, de 1/4. Para arriba. O para abajo también, hay varios sectores. ¿Sí? Claro. Bueno, si vas a soldar un espesor, ¿y qué soldás? ¿Con la semi? Sí. Sí, no, y no, vas a tener que soldar con el que estás soldando, con el RC. No es recomendable, bajo ningún punto de vista lo que estamos hablando se recomienda, pero en el caso de no quedar otra, yo si pudiera soldaría con un tubular, y no con un tubular de los que mencionaba recién el compañero. ¿Por qué? Porque el tubular ya tiene elementos fundentes que te van a ayudar a levantar la mugre del material base. En este caso no es mugre, es pintura, pero tiene el mismo efecto. Entonces, yo, si pudiera, o sea, que quede claro que no es recomendable soldar sobre algo que esté pintado. Sí, se pero entiende. en caso de tener que hacerlo, buscaría un tubular. Un tubular que no requiera gas protector. Viste que yo decía que la identificación ya te aclara si requiere o no requiere gas protector. Yo buscaría un tubular que no requiera gas protector, porque eso significa que en el interior del tubito tiene elementos que te ayudan a levantar, en este caso, la pintura. No sé si va a surtir todo el efecto que uno busca, pero es mejor que soldar con el R70S6. Sí, tratando de buscar el efecto de un electrodo. Tratando de buscar el efecto de un electrodo, exactamente. Sí. Vos hablaste, el alambre tubular en definitiva tiene más penetración que un alambre macizo. ¿Y tiene más penetración? Sí. Tengo entendido que el alambre tubular necesita más corriente, por ende, ¿puede ser? Sí, requiere de más potencia, Y la penetración va a depender de lo que tenga ese interior del tubo. Insistimos, va a depender de lo que tenga. Incluso esa identificación que yo te pedía recién, hasta te dice con qué aporte de calor lo tenés que soldar, porque en función de, o sea, dependiendo de los elementos que tenga, le va a tener que dar más potencia, como vos decís, depende de qué elemento tenga, por ahí un poco menos de potencia se aguanta. Lo que vos me pusiste ahí es la marca comercial. Después, sí, pero no importa, yo ya con esa marca comercial lo puedo buscar yo, creería. Sí, es una marca austríaca. Eutectic se llama el fabricante. Gasolina. Sí, a mí me parece lo mismo, que lo vamos a encontrar, pero digamos, la especificación debería ser algo, una T. Está bien. Sí, esta puede ser. La planilla que tengo dice eso nomás. La marca comercial de la marca.
Está bien, no hay problema. Porque es específico para ese uso. Bueno, chicos, nos tendríamos que estar encontrando, Dios mediante, 7 días, a las 2 de la tarde. Buenísimo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, che. Nos vemos entonces. Nos vemos, gracias por todo. Nos vemos. Chau, chiquillos. ¿Qué pasa?